Hola, ¿cómo van? Matías nuevamente acá, siguiendo el podcast La raíz del significado, que trata sobre cómo funcionan las palabras en español, qué significan, qué matices tienen y por qué elegir una u otra nunca es del todo inocente. En los episodios anteriores hablamos del significado, vimos la monosemia, la polisemia y después la homonimia, cuando las palabras se parecen en la forma pero no en el sentido. A partir de ahora empezamos a meternos en un terreno todavía más delicado, la sinonimia. Este tercer episodio se titula La sinonimia, similitud y diferencia de significado. Muchas veces decimos, estas dos palabras significan lo mismo. Pero en español, y en realidad en casi cualquier lengua, eso rara vez es del todo cierto. Porque que dos palabras sean sinónimas no quiere decir que sean idénticas. Quiere decir que están cerca en significado, pero no necesariamente en uso. Y ahí es donde empiezan los matices. ¿Qué es la sinonimia? Dicho de manera simple. Dos o más palabras son sinónimas cuando comparten un significado semejante y pueden referirse a una misma realidad. Ahora bien, eso no significa que se puedan usar indistintamente en todos los contextos. De hecho, los sinónimos absolutos, esos que funcionan igual en cualquier situación, son muy raros en el idioma. Casi siempre hay una diferencia de registro, de tono, de intención o de contexto. Para entender mejor esto, conviene distinguir dos tipos principales. La sinonimia conceptual, en primer lugar. Acá las palabras comparten el núcleo del significado, pero presentan diferencias de uso o de matiz. Por ejemplo, empezar y comenzar. Ambas indican el inicio de algo, sí, pero no siempre suenan igual, ni se usan en los mismos contextos. Lo mismo pasa con terminar y finalizar. El significado básico es parecido, pero según la situación, una opción puede resultar más natural que la otra. No es lo mismo una charla informal que un informe escrito. En cambio, la sinonimia referencial funciona distinto. Acá no estamos hablando de dos palabras con el mismo contenido semántico, sino de dos expresiones distintas que apuntan a la misma realidad. Por ejemplo, la capital de Francia y París, o el presidente y el jefe de Estado. Las dos expresiones refieren a lo mismo, pero no dicen exactamente lo mismo, ni aportan la misma información. Una nombra, la otra describe o enfoca. Pensemos esto con ejemplos concretos. Si digo, el proyecto va a empezar mañana, o el proyecto va a comenzar mañana, ¿cuál te suena más natural? Depende del contexto, del tipo de texto. Y si digo, la película terminó muy tarde o la película finalizó muy tarde, ¿sentís el mismo tono en las dos? Ahí aparece la sinonimia, pero también la diferencia. Otro ejercicio interesante es reformular sin alterar el sentido principal. Por ejemplo,
el profesor empezó la clase temprano. Podemos decir, el profesor comenzó la clase temprano. O la reunión terminó a las 6. También podemos decir, la reunión finalizó a las 6. El significado general se mantiene, pero el registro cambia un poco. La idea clave de este episodio es la siguiente. Las palabras pueden ser sinónimas sin ser idénticas. El contexto, el uso y el registro son los que determinan cuál es la mejor opción en cada caso. Elegir una palabra es también elegir un matiz. Y con esto cerramos. Este fue el tercer episodio del podcast La raíz del significado. En el próximo episodio vamos a seguir trabajando la sinonimia, pero desde otro ángulo. El contexto, la connotación y el registro. Ahí nos encontramos. Hasta la vuelta.